Padre que estás en los cielos, pedimos que nos ayudes a que hoy podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y permítenos hoy aprender lo que tú has preparado para hoy día, exactamente para cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un día en nuestro viaje con mi esposa estábamos yendo a un lugar, bajamos del tren y íbamos a estar en varias ciudades que no conocemos y no teníamos servicio de internet, no teníamos servicio de teléfono, así que hay una facilidad cuando vas a una ciudad. Puedes comprar una tarjeta, le puedes poner a tu teléfono y con eso tienes acceso al teléfono y tienes acceso a internet, entonces puedes buscar cualquier lugar y no te sientes perdido donde estás. Así que fuimos a una tienda y estaba comprando la tarjeta y la persona me dice: anda para la otra tienda para que puedas activar tu teléfono. Entonces salimos de ese lugar hacia la otra tienda para poder activar nuestro teléfono y la persona que estaba ahí en esa tienda no entendía español, no entendía inglés, así que era un poco complicado comunicarnos, pero hasta que finalmente nos entendimos y así pudimos activar el teléfono. Ahora nos faltaba regresar a la tienda para que ya instale la tarjeta en el teléfono y podamos tener la línea. No podíamos salir de ese lugar sin eso, porque si no íbamos a estar perdidos. Entonces estábamos caminando rumbo ya a la tienda para ya terminar la transacción y tener nuestro teléfono activado, y en ese momento una persona vestida de militar se acerca hacia nosotros y nos dice que nos debemos retirar. Y muy calmadamente, la persona estaba tranquila, entonces nosotros era algo, no sabíamos por qué. Y la persona que estaba ahí, el militar que estaba ahí, nos explica y nos dice: es que hay posibilidad de una bomba aquí nomás. Y entonces, obviamente, nos alejamos, ¿no? Rápidamente nos alejamos de ahí. Alguien había dejado una maleta en una estación de tren y hay muchas posibilidades de que eso sea pues un sabotaje, un ataque en ese lugar. Así que en ese momento nos fuimos, nos alejamos, demoró un tiempo y eso me hizo recordar a mí el tiempo que yo viví en mi país de sabotaje, de terrorismo. Me trajo a la memoria algo que ya había olvidado, que ya había sido de muchos años atrás, como el grupo terrorista en el Perú, ellos plantaban muchas cosas para dañar el avance del gobierno. Y una de las cosas que ellos hacían, que nosotros como niños o jóvenes no entendíamos, era nos quitaban el sistema eléctrico. Así que en la noche no teníamos luz, no teníamos electricidad. Para un niño, un joven, eso era signo de no hay que hacer las tareas, podemos salir y hablar con los chicos. No entendíamos la magnitud, pero el trasfondo de lo que se estaba tratando de hacer era dañar el avance de la nación, destruirla, desestabilizar el gobierno y así poder tomar el poder. Era un planteamiento perverso que se hacía y muchas cosas terribles ocurrían. Hay inclusive sabotajes que trabajadores han hecho en su propio lugar donde laboran y lo hacen para vengarse de ellos. Ha habido historias que quizá tú las has leído donde han hecho un sabotaje para vengarse de algo que le hicieron o lo han hecho para lograr que la persona, los dueños tomen atención de la persona y así puedan ellos escuchar su pedido, su clamor. Pero hay otros sabotajes más peligrosos, que son los sabotajes que se han hecho contra aviones, contra trenes. En una información salió 2 aviones en Madrid, fueron saboteados. Y en la inspección, gracias a la inspección que se hizo, lograron descubrir que habían cortado 2 cables en esos aviones. Si despegaban con toda la gente, había peligro de muerte. Alguien lo había hecho. Un saboteador no dice: yo lo hice, ¿no? Fue alguien que lo hizo con una intención perversa y malvada. Yo creo que hay de todo tipo de sabotaje. Yo no sé, creo que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos una computadora.
Y algunos de ustedes de una o de otra manera han permitido que el virus entre en tu computadora. Es un tipo de sabotaje y hacen daño a la computadora y algunos han tenido que resetear completamente la computadora y hacerla de nuevo. Pero es interesante que existe varios tipos de sabotaje. Una que quiero compartir contigo. Una vez estuvimos en un estadio donde se presentaba Luis Palau, un evangelista que iba a compartir el evangelio, y el día de hoy han hecho una película acerca de su vida, y él estaba en el estadio. Cuando él iba a salir, en ese momento, todo el estadio que estaba lleno, mucha gente había ido, había traído sus familiares, amigos, para poder escuchar a Luis Palau. En ese mismo momento que él iba a salir, se fue la luz en un estadio. Había habido un sabotaje. Habían intentado detener que él pudiera predicar y hablar del evangelio esa noche. Y probablemente las personas que planearon malévolamente eso pensaron, ahora la gente va a salir corriendo. Y fue interesante, nadie salió corriendo. Todo era oscuro en un estadio, en una noche, todo era oscuro, pero nadie se movió y todos comenzaron a cantar y luego nos habíamos enterado de que eso había sido un sabotaje para que no se predique el evangelio en ese lugar. ¿Qué es el sabotaje? El diccionario dice que es un daño o un deterioro a las instalaciones o productos, se hace con un procedimiento de lucha contra los dueños de un lugar o contra el Estado o contra las fuerzas. Ese es un tipo de sabotaje. El segundo es una oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones e ideas. A lo largo de la historia del cristianismo se ha tratado de detener a los cristianos. Se ha tratado de sabotear el movimiento cristiano. El día de hoy se sigue atacando de otra manera el mundo cristiano, el avance del cristianismo. Muy diferente de antes, pero hay otros tipos de ataques. Hay algunos ataques muy sutiles y hay ataques muy directos. Hace poco un profesor de una universidad dio un ataque muy directo y muy insultante hacia el cristianismo. Y él dijo literalmente que la Biblia la pueden usar para consumir marihuana. Delante de las noticias y delante de todo el mundo. Es una persona que se opone de manera directa y de manera controversial. Pero hay otros tipos de sabotaje en el movimiento cristiano, en el movimiento que Dios está haciendo alrededor del mundo de una manera más sutil. Jesús va a hablar acerca de este sabotaje contra la obra de Dios. Él cuenta historias para narrarnos verdades espirituales que tú y yo debemos entender. Y hoy día vamos a ver en el Evangelio, según Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30, la historia que Jesús habla. Él habla varias parábolas en Mateo 13 y aquí va a contar una parábola muy interesante que tiene que ver con lo que estoy hablando ahora. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, Jesús les contó otra parábola. En todo Mateo 13 vas a encontrar varias parábolas. Una de ellas, que es muy famosa, es la parábola del sembrador. Es muy conocida y tiene muchas semejanzas con esta parábola que ahora va a contar. Él va a contar una historia que es muy parecida con la historia del sembrador. Y ahí tiene varios parecidos, como hay un sembrador, hay un campo, hay una semilla y hay un fruto. Pero en esta parábola, en esta historia que Jesús está compartiendo, hay algo único, hay un sabotaje que Él lo va a explicar a lo largo de esta parábola. Y mira, dice lo siguiente, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y está hablando acá del reino de Dios, del obrar de Dios en el mundo. Es como un hombre que sembró una buena semilla. Cuando alguien siembra una semilla, tiene una expectativa de que va a traer fruto en un determinado tiempo. Nadie siembra una semilla y dice, ya, ahorita sale y ya está listo el fruto. Va a tomar tiempo, es una expectativa hacia futuro. Y eso es lo que está tratando de explicar aquí Jesús. Algo va a ocurrir ahora, pero va a producirse en crecimiento hacia un futuro.
Y esto los judíos no lo entendían porque la visión del judío, cuando él habla del reino de Dios, la visión de un judío sobre el reino de Dios, ¿cuál era? El reino de Dios va a llegar imponiéndose de manera militar, de manera política sobre la gente. Va a derrocarse a los romanos y entonces nosotros vamos a tener la autoridad y el gobierno porque ha sido derrocado por el Mesías. Y entonces esa es la visión que el judío tenía del reino de Dios. Una visión muy corta, una visión donde solo los involucraba y los beneficiaba a ellos, y una visión donde había bastante violencia. Pero veamos cuál es la visión de Dios sobre el reino de Dios. Esa es la visión del judío. La visión de Dios, el reino de Dios ha llegado al mundo a través de la persona de Jesús. Empieza como el sembrador que llega, empieza con la persona de Jesús para obrar espiritualmente. No está hablando de un derrocamiento militar, sino está hablando para obrar espiritualmente en las personas por un periodo de tiempo. El reino de Dios ha comenzado con la llegada de Jesús y va a tener un periodo de tiempo. Y está obrando Dios en ese periodo de tiempo. Aquí hay algo que nosotros debemos entender. Dios está obrando en el mundo. Podemos ver a un Dios que se interesa en la humanidad, que se interesa en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Dios no creó el mundo y se alejó del mundo como enseña el deísmo. Tenemos un Dios que está interesado en nuestra vida, que está interesado en nuestro dolor, que está interesado en nuestras luchas, y es un Dios que está obrando a lo largo de la historia. Es interesante, cuando Dios enseñó, cuando Jesús habló de esta parábola, se encontraba en una región en la parte de Israel. El día de hoy vives en Dallas. ¿Cuán lejos está Dallas de Israel? Quiero que notes cómo el movimiento, el obrar de Dios ha estado dándose en el mundo, buscando vidas, buscando personas, buscando gente, y entre ellos tocó tu vida y tocó mi vida. Ese es el obrar de Dios en el mundo. Pero algo ocurre, Dios está obrando en el mundo, pero algo ocurre, dice el versículo 25. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo. Y esa palabra enemigo es una persona que odia a otra y le desea un daño. Es algo muy serio ahí. ¿Y qué hizo ese enemigo? Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Buscó hacer daño a lo que se estaba haciendo en ese momento. La persona que había sembrado para producir trigo. Pero el enemigo vino en un momento y buscó sabotear lo que se estaba haciendo. Sabotear esa siembra que se buscaba que produzca trigo. Y este sabotaje fue de forma intencional, de forma planificada, con una meta clara: dañar ese sembrío que se había dado. Y es interesante porque dice aquí mala hierba, que es la cizaña, es una planta tóxica que hace mucho daño. Y aquí Jesús nos está enseñando a abrir nuestros ojos y a entender algo. Hay un enemigo, así como Dios está obrando en el mundo, también hay un enemigo que está obrando y que está buscando sabotear la obra de Dios. Y quiere que nosotros estemos alertas y al tanto de ellos. ¿Cómo ha estado saboteando la obra de Dios? Los cristianos han sido perseguidos, les han sido quitados sus bienes, han sido castigados, han sido asesinados por su fe. La Biblia ha sido prohibida, ha sido quemada. La pregunta es, ¿el día de hoy el enemigo sigue obrando, sigue tratando de sabotear la obra de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice algo interesante que nos debe mostrar lo que está haciendo el enemigo. Y dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado. Ha cegado. Esa palabra cegado es un verbo que dice, busca que la gente no comprenda, no entienda. Hay un enemigo que está obrando. Así como Dios está obrando en el mundo, hay un enemigo que está obrando en el mundo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces, cuando tú le compartes el evangelio a alguna persona y esa persona no recibe el evangelio, no está en contra tuya. Hay un enemigo que está obrando y está cegándolo para que no entienda el evangelio, las buenas nuevas, y no venga a los pies de Jesucristo. Y es interesante porque el trigo y la cizaña son sumamente parecidos. Si alguna vez has visto un campo, ves un campo de trigo y crece la cizaña, no la puedes diferenciar. Es muy parecido. ¿Cuándo recién se puede diferenciar? Mira lo que dice el versículo 26. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, quiere decir cuando estaba en crecimiento, cuando se desarrolla el trigo, ¿no? Y crece la espiga, que se da el fruto maduro, ese proceso de crecimiento. ¿Qué dice ahí? Apareció también la mala hierba. Recién, en ese momento, alguien puede identificar que alguien ha dañado ese campo que se ha sembrado de trigo. Recién, cuando el trigo ha madurado, uno puede diferenciar entre el trigo y la cizaña. Es muy difícil notar que hay una diferencia entre el trigo y la cizaña al inicio. Es igual con la obra del enemigo. La obra que hace el enemigo en el mundo es muy sutil, de manera impresionante, y busca desviar a la gente del mensaje del evangelio. Busca hacerlos que no crean en el evangelio, que no crean en Jesucristo, que no reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Y hasta algunos cristianos empiezan a ser arrastrados por ese obrar del enemigo en el mundo, porque hay un enemigo en el mundo que está obrando. Y mira lo que dice el versículo 27. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Están sorprendidos los siervos de que hay cizaña. Están sorprendidos de que haya ocurrido eso. Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? ¿Cómo apareció esto? Y el versículo 28 dice: esto es obra de un enemigo. Esto es obra de un enemigo, le respondió. Acá hay una afirmación categórica. Hay un enemigo que está buscando sabotear este sembrío de trigo. Le preguntaron los siervos, y mira cómo reaccionan los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Nosotros lo solucionamos rápidamente y resolvemos este problema. Y el versículo 29 dice: no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Es interesante, la raíz del trigo y de la cizaña se juntan, y cuando tú quieres sacar la cizaña, sacas también el trigo. Nosotros aquí estamos comprendiendo esta parábola que está hablando, que va a tener un tiempo donde la cizaña se va a desarrollar junto con el trigo. Igual va a ocurrir en nuestra vida. Nosotros como cristianos estamos caminando junto con gente no cristiana en la vida. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 30, dejen, es un verbo en imperativo, que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los seguidores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenla en mi granero. El dueño del campo da la solución y dice: hay que esperar hasta la cosecha. Cuando vamos a cosechar este campo es donde vamos a separar el trigo de la cizaña. Antes no, recién ahí. Y ahora Jesús va a explicar qué significa todo este simbolismo. En el versículo 36 empieza la explicación de Jesús y dice lo siguiente: una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró, y ahí viene la explicación, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. Y ahí empieza la primera interpretación clara para nosotros. ¿Quién es el sembrador? Es el Hijo del Hombre, es Jesús. Y si tú te pones a pensar cómo ha sido la vida de Jesús en la tierra, la vida de Jesús en la tierra fue una vida apasionada por hablar siempre a los demás del reino de Dios.
siempre apasionado por presentar el mensaje ante la gente. Lo castigaron, lo trataron de amenazar, hasta lo mataron, porque fue apasionado siempre por hablar el mensaje de Dios. También sus discípulos eran apasionados por hablar del mensaje del Evangelio. Trataron de detenerlos, los castigaron, los pusieron en prisiones, pero ellos murieron compartiendo su fe de forma apasionada por el mundo. El sembrador es el Hijo de Dios. Y hoy se busca silenciar a los cristianos, pero Jesús está vivo hoy y habita en los cristianos. Jesús habita en ti. Si tú eres hijo de Dios, hay una verdad tremenda que tú y yo debemos entender y comprender. Jesús habita en nosotros. Y Jesús quiere seguir obrando en el mundo, pero ahora lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Él quiere tocar otras vidas. Él quiere que las personas puedan escuchar del mensaje de salvación. Y Jesús quiere hacerlo, pero a través de ti. Mira lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y aquí vienen enseñanzas interesantes. Dice, el campo es el mundo. Los judíos pensaban que para ellos era el reino de Dios. Pero acá se dice, el campo es el mundo. Dios está interesado no solo en una nación, sino en todo el mundo, en todas las personas. En cada persona sobre la tierra, Dios está interesado. El campo es el mundo, la humanidad entera está en el corazón de Dios. Aunque tú y yo solo podemos pensar en 2 y 3 personas alrededor de nuestra vida que sufren, Dios está interesado en todas las personas alrededor del mundo. Ese es su corazón, por la humanidad entera. Dios ama a la gente. Dios ama a Israel, sí ama a Israel, pero también ama a todo el mundo, a cada persona en la tierra. Y ese es el campo. Dios está obrando en ese campo. Dios está obrando en el mundo. En cada lugar Dios está obrando porque Dios está interesado en cada persona. Y dice que la buena semilla, y es interesante aquí, ¿quién es la buena semilla? Son los hijos del reino. Quiero que te des cuenta porque esto te involucra a ti y me involucra a mí. La buena semilla en el sembrador era la palabra que era anunciada. Pero aquí en esta parábola, la buena semilla dice que somos nosotros, los cristianos. Somos la buena semilla. ¿Qué se hace con una semilla? Se siembra. Y si una semilla se siembra, produce frutos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, aquí en la tierra. Somos semillas para sembrarse y para que produzca fruto. Tú y yo somos la semilla que Dios quiere usar para impactar el mundo. Somos la semilla que Dios quiere usar para traer luz en la oscuridad. Somos la semilla que Dios quiere usar para tocar vidas. Jesús sigue obrando en el mundo a través de los cristianos. Pero habla también de la mala hierba. ¿Y quién es la mala hierba? Dice, la mala hierba son los hijos del maligno. La buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla o la mala hierba son los hijos del maligno. Aquí se está identificando solo 2. No hay 3, no hay 4, no hay 5. 2 tipos de personas aquí en la tierra. Los hijos del reino y los que no son hijos del reino, o más fuerte, como dice ahí, los hijos del maligno. Solo hay 2. O yo pertenezco al reino, a los hijos del reino, o yo pertenezco al reino del maligno. Hay un concepto, hay una idea equivocada que circula y que dice, todos somos hijos de Dios. No te preocupes, todos, Dios nos creó a todos somos hijos de Dios. Acá está identificando algo claramente. O eres hijo del reino o eres hijo del maligno. Y tienes que entender ese punto porque es importantísimo. Hay 2 identidades del ser humano en la tierra. Solo 2. No hay 3. No, es que yo soy un poquito de Dios y un poquito de acá. No. O eres de acá o eres de acá, pero no hay en el medio, ¿ok?
O eres hijo de Dios o no lo eres. Eso lo está dejando muy claro en esta parábola. Versículo 39. Y vamos a ver algo interesante aquí. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Lo identifica claramente quién es el que busca dañar la obra de Dios en el mundo. ¿Quién quiere sabotear lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente? El enemigo es el diablo. La cosecha, que es cuando se va a diferenciar entre el trigo y la cizaña. ¿Cuándo se va a separar? Porque al comienzo no se puede separar el trigo de la cizaña. No se puede. ¿Cuándo se puede? En la agricultura ellos lo hacen cuando ya maduró el trigo. En ese momento se separa la cizaña del trigo. Y acá dice, ¿cuándo llega la cosecha? La cosecha es el fin del mundo. Quiere decir que va a llegar un momento en que se va a separar a los hijos del reino y a los que no son hijos del reino. El corazón de Dios es que la humanidad entera venga al arrepentimiento y pasen a ser hijos del reino. Pero el enemigo quiere sabotear esa obra y está tratando de que la gente no crea y se mantenga como hijos del maligno. Porque todos nosotros pasamos a ser hijos de Dios el día que reconocimos a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestra vida. En ese momento tú dejaste de ser hijo del maligno. Suena feo, ¿no? Yo sé que a nadie le gusta. La primera vez que yo leí Juan 8:44, dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué? Yo no. Será él, pero yo no. Ese que hace esas cosas feas, pero yo no. Pero la Biblia es clara y dice, mientras que nosotros no hemos recibido a Jesús, no somos hijos de Dios. Entonces, si no soy hijo de Dios, es hijo del maligno. Aunque suena fuerte, esa es la realidad. Y gracias a la misericordia de Dios podemos salir de esa realidad espiritual y ahora ser hijos de Dios. Y decir, qué lindo, ahora soy hijo de Dios para gozar del reino de Dios, para cantar, para alabar al Señor, para recibir sus bendiciones. Pero te olvidas de algo. Si eres hijo de Dios, eres una semilla. Eres una semilla. Y la semilla tiene que ser sembrada para producir frutos. Así que cada uno de nosotros, ¿qué somos? Semilla. Para producir fruto. Muchas personas dicen, no, los que hacen la obra de Dios son los pastores. Son los misioneros. Y sí, ellos hacen su obra. Pero Dios, ¿qué dice en la Biblia? ¿Quiénes son semilla? ¿Dicen los pastores? ¿Dicen los misioneros? ¿Los líderes? Todos los que somos hijos del reino, los hijos de Dios, somos, ¿qué eres? Semilla. A algunos les cuesta decir, ¿no? Dilo, soy semilla. Muy bien. Si somos semilla y entendemos eso, entendemos nuestra función en este mundo. Hay alguien que busca sabotear la obra de Dios. Y si tú dices, no, la semilla es él, no yo, ya están saboteando. Menos semillas para producir menos fruto. ¿Te das cuenta? Pero Dios quiere que movilizar a su iglesia, no a algunos, a todos, y hacerles entender a todos que somos semilla en este mundo y la semilla produce fruto. Tenemos que ser conscientes de algo. En medio de esa labor hay un enemigo. Hay un enemigo real y es un saboteador real que obra en el mundo para confundir a la humanidad y mantenerlos como hijos del maligno. Hay un enemigo que está haciendo eso en tu familia. Puede ser con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos. El enemigo está haciendo eso. Pero ¿quién eres tú? Eres una semilla.
Y si tú cumples la función de semilla, no vas a permitirle al saboteador que haga daño donde tú estás. Dice, el enemigo es el diablo, la cosecha es el fin del mundo. Quiere decir, toda siembra llega el día de su cosecha, ¿no es cierto? Un día llegará el día final de la humanidad y llegará el juicio final. Y será el día donde se separarán los hijos del reino y los que no son hijos del reino. Va a llegar el día. Va a llegar. No es nuestra responsabilidad saber cuándo, porque siempre han salido falsos profetas que dicen, tal fecha viene. No, no es tu responsabilidad saber cuándo. Tu responsabilidad es ser semilla. Dice, la mala hierba son los hijos del maligno, perdón, versículo 39 y 40, dice, así como se recoge la mala hierba y se quema el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. Y también está el enemigo, que es el diablo, la cosecha, que es el fin del mundo en el juicio final, y los segadores son los ángeles. Algunos creen que los ángeles solo están para cantar, ¿no? Los ángeles van a participar en el juicio final. Hay varias funciones de los ángeles que sería bonito estudiarlo, pero una de ellas es que van a ejecutar parte del juicio final. Versículo 41 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, están participando, y arrancarán de su reino. ¿A quién va a sacar? El reino está creciendo, ¿ok? Empezó con Jesús, está creciendo hasta que llegue el juicio final. Y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Jesús ha venido para salvar al mundo, pero llegará el día en que Jesús será el juez del mundo. Algunos no hablan de esto el día de hoy, pero esto es lo que la Biblia enseña. Jesús tiene misericordia, compasión y gracia, pero llegará el día en que vendrá el juicio. Y dice el versículo 42, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso quiere enseñar lo terrible que es este lugar donde van a ir los que no son hijos de Dios. Está describiendo de una manera figurada cómo va a ser de terrible el vivir apartado de Dios por la eternidad. Apocalipsis 20:10 es muy interesante aquí. Dice, el diablo que lo sabía, ¿qué? Sabotaje, ¿no? Estaba ahí obrando en el mundo el enemigo. ¿Y qué decía? Engaña. Él es un engañador. ¿Qué le va a pasar a ese saboteador? Va a terminar sus días de sabotaje. Ya no va a seguir obrando en la tierra y en el mundo. Llegará su día que hasta acá nomás. Y dice, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. De ellos habla Apocalipsis. Allí serán atormentados día y noche por 5 años. Oh, no me equivoqué. ¿Qué dice? Por los siglos de los siglos. Cosa seria, ¿no? Estás hablando de dónde va a pasar uno la eternidad. Pues los hijos del maligno, el saboteador termina su tiempo, es lanzado a este lugar horrible. ¿Y quiénes van a acompañarlo? Todos los que no quisieron creer en el Evangelio. Mira quién va a ser tu acompañante, tu roommate. No te gusta, ¿no? Horrible. Versículo 43. Esta parte me encanta. Dice, entonces los justos, y claro, cualquiera de los que estamos acá podemos decir, yo no soy justo. Y es verdad, pero somos justos en Cristo. Justificados en la fe, declarado justo. El día que pusiste tu fe en Jesús, Dios te llama justo. Claro, cuando te miras al espejo dices, yo no tengo nada de justo. Pero ese día que pusiste tu fe en Jesús, Dios hizo una obra en ti y tú eres justo. Y cuando Dios te ve a ti, gracias a la obra de Cristo, Dios ve a Cristo y Cristo es justo. Y dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga.
termina diciendo de toda la parábola, de toda la enseñanza. Pero dice, los justos, o sea, los que pusieron su fe en Jesús y fueron declarados justos, van a brillar en el reino de su Padre como el sol. Podremos gozar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad, donde no habrá nada de los males que existe el día de hoy. Allí estaremos todos por la misericordia y la gracia de Dios. El que tiene oídos, que oiga. Que Dios obre en tu corazón y en tu vida para que el saboteador no esté obrando en tu mente y esté engañándote el día de hoy. Y estés acá, pero estés resistiéndote al mensaje de Jesús porque el saboteador está obrando en ti, cegándote para que no creas en el mensaje. El enemigo está saboteando el plan de Dios. Y yo personalmente, es una opinión personal, creo que la forma favorita como lo hace es creer al hombre. Yo soy una persona que no hago daño a nadie. No soy una mala persona, creo en Dios, no soy fanático como esos que van a Ventry en español. Pero no me va a pasar nada y esa es la forma como el enemigo está cautivando a la gente. Entonces vivo mi vida normal, no tomo una decisión, no paso de ser de hijo del maligno a hijo de Dios porque creo que estoy bien. Y hay dos categorías que lo dijo claramente, o eres hijo del maligno o eres hijo de Dios, no hay otra. No puede ser una tercera, la gente se cree la tercera. No, mientras que yo no hago daño a nadie y creo en Dios, en algo, estoy bien. Es una forma sutil de embaucar y hacerle creer a la gente. Mira, termino con este versículo, 1 Juan 5, 18 y 19, dice, sabemos que el que ha nacido de Dios, ¿qué tiene que pasar? Nacer de Dios, nacer de nuevo, regenerarse, entregarse a Jesús. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Hay un enemigo que está obrando, pero tú eres una semilla, la semilla de Dios. En el lugar que tú estás ahí, cierra tus ojos, inclina tu rostro y busca a Dios en este momento, busca al Señor. Si Dios está tocando tu corazón, Dios te ha traído hoy porque tiene un propósito con tu vida. Y si hoy día Dios está obrando y tocando tu corazón y te está mostrando que hoy día tú necesitas pasar a ser hijo de Dios, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hoy serás salvo, dice Romanos capítulo 10. Hoy Dios quiere obrar en tu corazón. Hay alguien que te ha estado engañando y te dice, yo estoy bien como estoy, no estoy tomando una decisión radical en mi vida porque así como estoy bien. Hoy día Dios te invita a que tomes una decisión radical. Cierra tus ojos ahí donde estás y ahí en el lugar que estás, dile a Dios, hoy quiero hoy día venir a tus pies. Repite estas palabras, pero hazlo con toda convicción y con todo corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón hoy. Hoy quiero ser un hijo o una hija de Dios. Quiero que desde hoy tú me guíes. Y desde hoy quiero ser esa semilla que trae frutos buenos. Gracias en Jesús. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hay un saboteador, pero el saboteador tiene un tiempo y se le va a acabar el tiempo. Pero nuestra responsabilidad no es preocuparnos del saboteador, nuestra responsabilidad es ser semilla, es dejar que Dios te use. Y alrededor de tu vida hay personas, si quieres que seas una semilla en la vida de esas personas, que le hables de Jesús y tú te resistes,
Dios quiere usarte. Tú eres una semilla buena, una semilla productiva, una semilla hermosa. Hoy día dile a Dios: hoy me comprometo en ser usado por ti como tu semilla. Padre, hoy estamos aquí como tu iglesia y hemos visto hoy que tú amas al mundo. Hoy hemos visto que tu corazón es grande por la humanidad entera. Y tú quieres usarnos a nosotros en este plan maravilloso de explicar a la gente que necesitan creer en Jesús como su Señor y Salvador. Padre, acá hay muchas semillas. El enemigo también es sutil para engañarnos y querer que no seamos usados como tu semilla. Pero hoy le decimos al enemigo: no tienes lugar en nuestra vida. Hoy reconocemos que somos semilla de Dios. Si hoy reconoces que eres semilla de Dios, ahí en el lugar que estás, levántate. Ponte de pie. Ponte con valentía de pie y reconoce que eres una semilla de Dios. Eres una semilla hermosa que Dios quiere usar para ser sembrada en la vida de las personas que están alrededor de ti. Y hoy, ahí donde estás, clama a Dios y dile: siembra mi vida en otras vidas. Padre, ayúdanos a entender que nuestra vida es más que nuestro trabajo. Ayúdanos a entender que nuestra vida es más que nuestra familia, que es hermosa, pero es más que nuestra familia. Ayúdanos a entender que nuestro propósito en la tierra es ser parte de tu plan maravilloso de salvar a la humanidad y que conozcan la luz tuya, que es Jesús. Úsanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesús.